Entonces, tenemos este problema de los caballos. Es un tablero 3x3 y en Olimpiadas vamos a encontrar muchísimos problemas de tableros porque en juegos se puede desarrollar bastante creatividad y tableros son ideales para ellos. A veces tenemos piezas de ajedrez como el caballo, la torre que se mueven usualmente. A veces hay una nave marciana o cualquier otro tipo de pieza con un nombre genérico o un nombre más específico y con diferentes tipos de movimiento. En este problemita, pues lo que tenemos es el caballo, y tal vez para recapitular, aquí el caballo, o en general el caballo, bueno, no sé dibujar un caballo, así que vamos a algo así, se mueve en L, ¿verdad? Entonces, si uno tiene, aquí el tablero es muy pequeño, que eso limita al caballo, usamos un tablero 3x3, y el movimiento que hace son cuatro opciones de movimiento, a menos de que se salga el tablero, que es movimiento en L. Entonces sería, digamos, de aquí, acá, 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 y acá. Entonces L que es 1, 2 o 2, 1. Ok. Entonces en este caso lo que tenemos era dos caballos de cada color y queremos ver si es posible intercambiarlos. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ya les suplé la respuesta a los que están aquí en la UNED, pero ¿qué piensan si se puede o no hacer el cambio de una posición a la otra? Entonces, ¿qué piensan? Tal vez ahí por Zoom me pueden comentar. Bueno, resulta que no se puede. Ok, aquí tenemos a alguien que cree que no, alguien que piensa que lo sacó, pero hay que revisar estos movimientos si creen que lo sacaron. Resulta que no hay forma de hacerlo. ¿Ok? Pero en matemática lo que ocupamos es también aprender a justificar bien lo que estamos haciendo. Entonces no se trata solo de decir no se puede, hay que dar un argumento que sea convincente, ojalá que sea bonito, aunque eso es subjetivo, y siempre que sea posible, que sea ilustrativo, que aprendamos algo del argumento también. Entonces, tal vez es una parte que es fácil decirlo, pero cuando por lo menos en mi caso y de muchos estudiantes, cuando empezamos en Olimpiadas, la parte de justificación nos da bastante problemas. A veces uno cree que está justificando, pero se da cuenta que no, o está tal vez dejando un caso de lado. Y a la hora de justificar, lo que queremos hacer, bueno, en clases muchas veces parte de la justificación queda hablada y tal vez no queda escrita, pero cuando pensamos en la solución completa y una prueba escrita, tienen que estar todos los detalles de tal forma que logremos convencer a alguien que ni siquiera ha trabajado el problema antes, ¿verdad? No es convencer a un profesor que ya sabe cómo van los pasos, sino que leyendo la solución podamos convencer a cualquier persona. Claro, a veces hay que también saber ciertos detalles técnicos en matemática. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos un yo creo que no, de hecho en los comentarios, y eso es como lo primero, es uno como que tiene la idea, hizo intentos, pero tal vez, si uno dice no, pero dice yo creo que no, es porque tal vez no está convencido, ¿verdad? O no sabe cómo justificarlo. No sé si hay alguien que me diga que no y que diga creo que puedo justificar una forma de por qué no se puede hacer los movimientos. ¿Cómo están por aquí? Bueno, si alguien me quiere escribir por el Zoom, ahí también le recibimos un argumento. Yo les voy a dar una justificación que a mí me parece, según cálculos, sí. Hay que ver, justificar bien esos cálculos, ¿verdad? Y realmente hay diferentes formas de hacer el problema, ¿verdad? A veces puede ser como hay muchos, como considerar todos los casos posibles, ¿verdad? Y ver que no se puede. Entonces yo les voy a dar un argumento que para mí me parece bastante bonito y que sería lo siguiente. Eh, Voy a ponerle números primero al tablero para entenderlo un poquito. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos, números desde el 1 a 9. ¿Y a qué posiciones puede llegar al caballo desde la posición 1? 6 y 8, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo así. El caballo puede llegar al 6 y puede llegar al 8. ¿Okay? ¿A qué posiciones puede llegar el caballo del 6? Al 1 y 7, ¿verdad? Ya está por ahí. Entonces hagámosle por aquí el 7. ¿Dónde podemos llegar del 7? 2 y 6. Entonces podemos llegar también al 2. ¿A dónde más podemos llegar del 2? 9 y 7. Podemos llegar al 9. ¿Del 9 a dónde podemos llegar? 4. 4. ¿Del 4 a dónde podemos llegar? 3. Al 3. Al 8. Y el 3 al 8. Entonces aquí se va cerrando este ciclo. ¿Sí? Y vean que el 5 ni siquiera aparece, ¿verdad? Es fácil ver que no hay forma de llegar al centro del tablero por la forma que se mueve el caballo. Entonces, voy a copiar este ciclo. Esta es una representación del tablero o de los movimientos del caballo en el tablero. Que perdimos la estructura del tablero, pero igual lo representa, ¿no? Entonces voy a ponerlo a la par de la otra. Entonces, nosotros queremos llegar de una posición donde había caballo blanco y blanco en la 1 y 3, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. En la 1 y la 3 hay un caballo blanco. Y en la 7 y 9 en los negros. Tal vez una rayita aquí para separar estos dos casos. Que no parezca que ese está en el 3. Y queremos llegar a una posición, vamos a ver, es blanco en el 1 y negro en el 3, ¿verdad? Blanco en el 9. Blanco en el 9. Sí. Ok. Blanco en el 9 y en el 1, ¿no? Y 9 y en los demás, el 3 queremos negro y el 7 negro. Okay. Voy a marcar aquí las posiciones para, tal vez con dos colores diferentes, este anaranjado. Queremos llegar a esto y a esto. Y queremos llegar a, vamos a este que está en 9 y 7. Queremos llegar a 3 y a 7. Pero vean qué es lo que ocurre aquí. En la representación en el tablero, digamos que la geometría de tablero, el caballo salta por todo lado. En cambio, en esta nueva geometría de un ciclo, los nombres de la numeración que usé realmente no son importantes. Lo importante es que tengo 8 números en un ciclo, ¿verdad? Como un círculo de 8 números. Y los caballos siempre se mueven derecha o izquierda. Pero un caballo no le puede pasar por encima a otro. Porque en las reglas de ajedrez, blanco sobre blanco no se puede, negro sobre negro no se puede. Y si un caballo le salta encima a uno de otro color, se lo comería. Y para llegar a la posición final, no deberían comerse ninguna pieza, ¿verdad? Ocupamos las 4 piezas. Entonces, los movimientos que tenemos son solo derecha e izquierda, o moviéndonos en el círculo derecha e izquierda, pero no podemos saltarle encima a otro caballo. Entonces, no importa cómo hagamos los movimientos. Vean la diferencia de la configuración. Bueno, veo que en el proyector tal vez no se ve tanto la diferencia de colores. Entonces, déjame ver si puedo. Bueno, voy a ver si acentúo un poco más este otro colorcito por aquí. Ponle aquí. Este y este, ¿ok? Y, okay, a ver si se ve un poquillo el color. Ok. Y vean que lo que queremos aquí es que los que están en el círculo lleno, que son los negros, tienen que cruzar los que están en el otro círculo, ¿verdad? Y
y no es posible tener un caballo blanco en medio de dos negros, porque para eso tendría que un caballo blanco saltar otro, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que no es posible, porque siempre hay dos caballos negros en el mismo arco del círculo, eh, dividido por los caballos negros, por los caballos blancos, perdón. O sea, si yo agarro este círculo, no importa en qué posición haga, podemos jugar con varios movimientos. Considero el arco, hay dos arcos con extremos, los caballos blancos, el arco menor y el arco mayor. Uno de estos arcos va a tener 0 caballos negros, el otro siempre va a tener eh, 2 caballos negros, ¿verdad? Y en la configuración final, vean que aquí están cruzados, entonces por eso es que no se puede. Okay. Bueno, parte de la justificación, como les decía, está hablada, otra está con el dibujo. Para escribir la solución en limpio se ocuparía tal vez agregar unos cuantos detallitos, pero por ahí va, ahí tenemos la idea. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, aquí lo que usamos es lo que se llama un grafo. Lo que hicimos fue un diagrama que nos representaba el problema y le cambiamos un poquito, digamos que la geometría. Realmente la geometría aquí no juega tanto un papel, porque aquí tenemos, sí es un círculo, bueno, ahí está medio mal hecho, ¿verdad? Pero podría ser un óvalo, podría ser un cuadrado. Lo importante es que hablamos de consecutivos en ese círculo, ¿verdad? Ahí. Entonces, aquí lo que tenemos es un grafo, y un grafo básicamente tiene dos componentes. Que son los vértices y las aristas. Entonces, típicamente los vértices, estamos hablando de puntos, ¿verdad? Que yo puse los números 1 hasta 9, eso sí, en algún orden, ¿verdad? Pero yo pude haberlo representado de una forma todavía más simple, que simplemente poniendo 8 puntos, ¿verdad? Que serían los vértices. Y luego tengo aristas, que son las que me unen estos puntos. Entonces, claro, aquí en vez de puntos puse los números y puse rayitas, pero vean que lo que está abajo, que es todavía más, está simplificado, es exactamente lo que está arriba, ¿verdad? Claro, no significa que no le pueda poner los nombres para llevar cierto control, y ahorita ya no recuerdo cómo iban los nombres, no los voy a poner todos, pero digamos les puedo poner los nombres arriba. Entonces, tenemos lo que son vértices, que lo podemos pensar como puntos, y aristas, que conecta los puntos o los vértices. Entonces, ¿dónde hemos escuchado? Espero que lo hayan escuchado en algún lado, si no, no pasa nada, pero ¿dónde hemos escuchado ese lenguaje de vértices y aristas? Por ejemplo, el cuadrado, a veces uno llama más lados que aristas, pero sí, y mencionó el cubo, ¿verdad? Entonces, se usaba mucho este lenguaje en lo que eran figuras sólidas, ¿verdad? Eh, entonces, que las figuras sólidas teníamos caras, vértices y teníamos aristas. Entonces el lenguaje viene de por ahí. O sea, vértice es casi que punto, arista es casi que un sinónimo de lado o segmento en esos casos. Y eso sí, aquí les mencionaba que la geometría no es tan importante, porque en geometría uno habla de segmentos, habla de ángulos y semejanza de triángulos. Aquí la figura no es tan importante, lo importante es lo que representa, ¿verdad? Entonces, bien,
Aquí lo importante es que el 1 está conectado con el 6, pero bien yo podría hacer algo como así. Después del 8 seguía el 3, luego el 4, luego el 9, 2, 7 y 6. Entonces realmente aquí tengo la misma estructura, ¿verdad? Pero en principio la idea es representarlo lo más simple que podamos, ¿verdad? O sea, la figura que está abajo es equivalente a la de arriba, como grafo representa la misma cosa, pero si uno puede dibujarlo simple, intentemos dibujarlo simple. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito más en estos detalles, pero aquí cuando digo que el grafo está formado por dos componentes, quiere decir que si usted tiene un grafo, usted tiene dos componentes, pero si usted tiene las dos componentes, también va a tener un grafo. Entonces, si nosotros queremos definir un grafo, siempre vamos a ocupar definir vértices y definir aristas. Ahorita seguro hacemos un ejemplo intentando definir un grafo. Okay. Déjame hacer una cosa porque olvidé sacar los demás problemas. Entonces, denme un momento. Ok, no sé qué acaba de hacer. Okay. Denme un segundo. De hecho, voy a poner pausa. Entonces, este es el siguiente problema. Tenemos el cubo y hay 4 moscas, perdón, hay una mosca en cada uno de los vértices del cubo, o sea, 8 moscas. Y lo que nos dice es que cuando suena un silbato, las moscas pueden volar a un vértice que esté en la misma cara de la mosca, donde está toda la mosca, pero que esté diagonalmente opuesto en esta cara. O sea, la cara es un cuadrado, entonces tiene que estar diagonalmente opuesto. Pero entonces aquí tenemos el ejemplo de una mosca en esta esquina y puede volar a cualquiera de los otros 3 vértices. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras pueden volar las moscas para asegurarnos que después de volar, o sea, una vez que suena el silbato, o sea, un solo movimiento, para que no haya 2 moscas en el mismo vértice? Entonces, piensen en el problema un momento. Y, ok. Entonces, antes de comenzar el problema, voy a dibujar otra vez el cubo, pero un poquito más limpio. Vamos para tenerlo por aquí. Entonces, aquí está la solución. Y vamos a tener el cubo. Y que más limpio, pero hay una proporción ahí como que no se mantuvo muy bien. Igual no importa tanto, solo para quitarle lo que le había notado antes. Ahí. Y lo primero que voy a hacer es darle nombre a los vértices. Esto no es parte en sí de la solución, pero es útil para poder manejar la información, es darle nombre a los vértices A, B, C y D, E, F, E, G y H. ¿Verdad? Realmente no es tan importante, pueden llamarse 1, 2, 3, hasta 8, ¿verdad? Puede ser letras o puede ser un símbolo que ustedes quieran. Si hay alguno que no se entiende muy bien, esa E en la cámara no la veo muy bien, no sé si es por el internet, porque la cámara ha estado funcionando mejor. Pero no, ahí abajo está la E. Entonces, hay una primera observación que me hicieron por aquí. No sé si alguien tiene una observación en Zoom. Voy a apuntar aquí primero. Lo único es que no sé si se me escucha. Se le escucharía desde aquí, eso es lo único por eso. Okay. Bueno, vamos a ver. Aquí me dijeron esta idea. Y cuando uno está contando es bueno poder separar el problema, poder simplificar el conteo, ¿verdad? Tal vez uno diga, el conteo es difícil, tal vez no salga directo, pero cualquier simplificación del conteo es muy importante. Entonces hay una primera observación y para eso voy a usar colores, como que ojalá salgan aquí en
proyección. Entonces, si yo me paro de A, por ejemplo, habíamos visto que podría moverse a D, a F y a G, ¿verdad? Pero lo curioso es que si yo me paro en G, también me puedo mover solo a D, a A o a F, ¿verdad? Entonces vemos aquí otro color más fuerte. No sé si usamos el rojo, a ver si se ve un poquillo. Y si uno se da cuenta, si uno se para en C, de C uno puede viajar a B, a H y a E. Y viceversa. Entonces, ¿eso qué significa? Que a pesar de que tenemos un cubo, realmente tenemos dos sistemas independientes. Entonces, de nuevo, el dibujo aquí no es necesario, pero puede ser útil a la hora de entender el problema, ¿verdad? No es necesario porque ya la información está, pero para transmitir la información puede ser útil. Entonces voy a hacer el dibujo. Básicamente yo puedo ir este cubo a F de G en 4 grafos, perdón, en 2 grafos de 4 vértices cada uno. B, C, E y H. Y así. ¿Okay? Y para mí, bueno, parte de la magia aquí es que realmente el dibujo, como les digo, es innecesario, pero puede ser una guía. Y segundo, no hay que haber estudiado nada para que uno pueda hacer este dibujo, ¿verdad? O sea, tal vez a uno se le ocurrió, tal vez no, pero no es como que uno haya estudiado un tema específico para que se le tenga que ocurrir hacer esta separación. Y entonces, lo que hicimos ahora es reducir el conteo a 2 conteos separados, ¿verdad? Lo que pasa en los vértices de la izquierda, que son morados, tal vez no se puede ver ahí en el zoom, y rojo a la derecha. Y en este caso, en este problema en particular, los dos sistemas son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces, contar a la izquierda, si contamos los movimientos a la izquierda, a la derecha se puede mover exactamente igual. Entonces, vamos a estudiar lo que pasa a la izquierda. Bueno, estudiamos a la derecha solo porque creo que el rojo se ve un poquillo más. Y en este conteo, pues por lo menos ya no son 8 vértices, son 4. Y es más simple. Entonces, ahora, ¿hay alguna forma de hacer el conteo? Eh, Aquí siento que hay que dividir en casos y no hay como muchas opciones, ¿verdad? Pero igual hagamos los diferentes casos, ¿verdad? E tiene 3 opciones, ¿verdad? O se va a H, o se va a C, o se va a B, ¿verdad? Sí. Y lo interesante aquí es que no importa cómo asignemos E, a dónde se va, los problemas van a ser equivalentes. Entonces, algo que uno puede jugar mucho que es con la simetría, ¿verdad? Porque aquí los 4 vértices son como equivalentes, ¿verdad? Digamos, si uno lo ve como un cuadrado, hay cierta geometría, uno está a la izquierda, a la derecha, pero como sistema, como un grafo, lo que tenemos es que todo vértice se conecta con cualquier otro. Entonces, no importa con quién empecemos, todo es simétrico. Entonces, tenemos 3 opciones para ver a dónde mandamos a E. Aquí hay 3 opciones, ¿verdad? Y una vez que mandamos E, digamos que hagamos un ejemplo, o sea, pongámoslo que E lo enviamos a H. Entonces, ahora tenemos que ver a dónde enviamos los demás. Y aquí, eh, para H, tendríamos varias opciones, que es devolverlo a E, o mandarlo a B, o mandarlo a C. Pero aquí ya no hay tanta simetría porque ya tomamos una elección. Pero entonces aquí vamos a dividirlo en 2 casos. Realmente, o sea, perdón, serían 3 casos, pero hay 2 que van a ser equivalentes. O sea, H ahorita todavía puede irse a B, puede irse a C, puede irse a E, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que H se va a E,
Entonces, B y C se tienen que intercambiar, ¿verdad? O sea, B se tiene que ir a algún valor, pero ya H y E están ocupados. Entonces, la única opción es que B se mueva a C y C se mueva a B. Mientras que si H se mueve a B, y aquí les digo, podemos, si quieren hacerlo, lo vemos, pero que H se vaya a B o se vaya a C, hace el conteo equivalente, porque como no hemos tomado decisiones, estos dos están en una posición similar. ¿Okay? Si H se va a B, entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que C solo se puede ir a un lugar que es E, ¿verdad? Sí, porque ya el B está ocupado, el H está ocupado y el C se tiene que mover. Entonces, en este caso, C se mueve a E y el que falta B se tiene que mover a C, ¿verdad? Y les decía que este es equivalente, voy a ponerlo aquí a la pared, este sería equivalente a si yo mando H en C. O sea, se cambian los papeles de H y C. De H y P, perdón. Pero eso no serían dos soluciones diferentes. Sí, o sea, son dos. Lo que digo es que el conteo es equivalente, ¿verdad? Entonces, solo hay una forma de completarlo una vez que hacemos esto. Entonces, el único caso que hemos hecho hasta el momento es el caso donde E se va a H, ¿verdad? Pero, como todo aquí es simétrico, si E se va a G o se va a B, perdón, esto es una C, no sé por qué lo convertí en una C. Aquí, C. Si E se va a C o se va a B, va a haber tres formas de completarlo. ¿Okay? Eso quiere decir, entonces, por cada opción de E, obtenemos tres formas de completarlo. De completar los movimientos. Y eso significa que sería un producto 9 por 9. Entonces, significa que hay 9 formas de mover las moscas. Y eso sería en este sistema rojo, ¿verdad? Entonces lo que vimos aquí es que hay 9 formas de mover. Y como el otro es exactamente igual, ¿verdad? Tiene diferentes nombres, pero es una copia de la estructura, también hay 9 formas. Y como son independientes, puedo hacer cualquier combinación de la primera estructura con la segunda. Entonces eso quiere decir que en total hay 9 por 9 formas de mover las moscas. Que es 8-1. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no se cuentan los, o sea, cuando solo cambia una, como HC y H, y HB? Porque sí son diferentes. Ya. Lo que me dices, por ejemplo, ¿qué pasa si hago HC? O sea, ¿por qué no se cuentan si son dos soluciones diferentes? Digamos, eso ya está contemplado en alguno de estos conteos. El asunto es que, o sea, siempre hay un movimiento, entonces nosotros estamos eligiendo dónde empezamos el conteo, pero ese ya está contado, ¿verdad? O sea, si usted me dice que H va a C, Porque eso, sí. simplemente es otra forma de contar de ordenar los movimientos, pero es la misma posición final, ¿verdad? Que este sería como que usted me diga H a C y C se va a B, o por ejemplo, sería como el primero, que si C se va a H,
Entonces el único cambio que tendríamos es cambiar E con B. Perdón, E con B y B con E. Y eso lo estaríamos contando, que esto es lo mismo que decir, tomar este camino, ¿verdad? Que sería tome E con B. Y luego hay tres formas de completarla. Una de esas formas es, si yo muevo B a E, entonces se intercambian los otros dos. Entonces ahí ya está contado. Sí, o sea, digamos, si uno no está convencido del todo y no hace falta que uno lo esté, o sea, ahorita estamos pues aprendiendo un poquito y, o sea, todo el mundo está en diferente etapa ahí olímpica, ¿verdad? Pero uno puede hacer el diagrama, digamos, aquí estoy diciendo que son 9 opciones, entonces yo hice 3 y dije, por simetría, son 3 por 3, o sea, hay 3 caminos y cada uno me da 3 soluciones, pero si uno no está convencido o uno quiere hacerlo, pueden hacer el diagrama completo con las 9 posibilidades. Pues ahí no hay ningún problema. Sería un poquillo más largo. Este problema no es, o sea, no es tan largo porque es triplicar esto, ¿verdad? O sea, 2 veces más. Entonces no es tanto. Pero la idea es, o sea, si ahorita no se sienten cómodos con hacerlo, no hay ningún problema. Pero eventualmente cuando uno quiere contar más fácilmente, se ocupa aprovecharse todas esas simetrías cuando sea posible. ¿Sí? Bueno, voy a dejarles otro problema por aquí. Ya, este no era el que quería. ¿Será que no lo mandé? A ver, este es el tercero. Bueno, sí. Ahí. Este. Ok, aquí tenemos un problemita. Con una redacción bastante corta. Espero que lo puedan leer bien. Ahí lo que dice es que tenemos una fiesta con 15 personas. Y bueno, cuando uno llega a una fiesta, pues uno saluda a la gente, ¿verdad? A veces hay gente que uno no saluda. Y pues vamos a suponer que cuando uno saluda a alguien, la otra persona le responde el saludo, ¿verdad? No es como que usted saludó a Sergio y Sergio se quedó viendo para el otro lado y no le devuelve el saludo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el saludo se devuelve. Y la pregunta es que si es posible, entre todas las formas de hacer estos saludos, ¿verdad? Porque no vamos a hacer el conteo, pero hay muchas formas de cómo estos saludos se pudieron haber dado, ¿verdad? Si entre todas estas formas es posible que haya una forma en la que cada persona, cada una de estas 15 personas, haya saludado exactamente a otras 5. Es posible que cada uno, que cada persona, bueno, ahí está la pregunta, pero la voy a intentar responder, haya saludado exactamente a otros 5. Esa es la pregunta. Entonces, demostrar, justificar si es o no posible, ¿verdad? Entonces, eso significa o dar un ejemplo para decir si se puede, aquí está un ejemplo, o dar un argumento que me diga no hay ninguna forma de que esto se pueda lograr. Entonces, trajen un ratito, ahorita lo revisamos. Ok. Bueno, creo que toda la respuesta aquí es que no se puede. ¿Okay? Eso significa que tenemos que dar un argumento para justificar por qué no se puede. Entonces, si uno intenta hacer un dibujo con 15 personas, lo que se va a dar cuenta es que, o sea, uno puede hacer el intento y no va a llegar a la respuesta, pero es solo un ejemplo que no sirve. Y para justificar, hay muchísimos ejemplos de hacer estos dibujos o de formas de saludar en una fiesta. Y si lo que estoy diciendo es verdad de que no hay forma de que cada persona salude a 5, o hay que hacer un argumento muy general
o que cubra estos, sin entrar en tanto detalle, o hay que ver todos los posibles ejemplos, pero como me decían aquí, son demasiados ejemplos. ¿Sí? Si son 15 personas y cada una va a dar 5 saludos, serían 75 saludos contando el suyo hacia mí y el mío hacia usted. Si lo dividimos entre dos, no se puede. Ok, Si aquí se ya pudiera, tenemos... debería de ser posible, pero como no se puede, dividir entre dos es 75, que serían todos los saludos. Ok, aquí ya me están dando un argumento muy bueno, pero no creo que lo puedan escuchar de Zoom, no sé si lo escuchan ahí, pero ahorita llego a eso, muy bien. Entonces, ocupamos, solo déjeme comentar algo antes, nada más porque estamos empezando en la parte de abstracción un poquito, o sea, yo sé que a veces no estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, mi argumento, y podemos sentarnos, si tienen una duda de un argumento que creen que debería servir, pero tal vez no, tal vez en algún momento nos podemos sentar a verlo con más detalle, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del proceso, o sea, si tienen dificultades en justificar bien las cosas, tengan en cuenta que la mayoría tuvimos esa dificultad comenzando. Entonces aquí el compañero me está diciendo algo muy curioso. Contemos los saludos. O sea, aquí no está hablando nada de contar, pero contemos los saludos. ¿Por qué no? Entonces yo voy a hacerlo de esta forma. Ah, bueno, ya les digo lo otro que les iba a decir. Tengo una persona, tengo persona 2, persona 3 y tengo hasta la persona 15, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo, bueno, la persona 1 saluda a 5 personas, ¿verdad? La persona 2 saluda a otros 5, la persona 3 saluda a otros 5 y la persona 6, perdón, 15 saluda también a 5, o sea, esa es la regla, ¿verdad? Entonces, esto es una prueba por, primero, pongámoslo aquí, sería sería una prueba por contradicción. Vamos a suponer que sí se puede. Entonces, digamos que hay una forma de hacer el dibujo, de forma que sí se puede. Bueno, aquí les estoy hablando de un dibujo, mucha gente hizo un dibujo, aunque en ningún momento el programa hizo un dibujo, así que ahorita regresamos a eso. Suponga que es posible, entonces hay una forma de hacer los saludos, de tal forma que cada uno saludó a 5 personas. Y eso quiere decir que si yo hago la suma, ahorita, ¿por qué quiero sumar estos números? Ahorita me van a decir. Para saber la cantidad completa de saludos. Para saber la cantidad completa de saludos. Ok, entonces si yo sumo, pues estoy sumando 5, 15 veces, ¿verdad? O sea, es 15 por 75. Entonces la suma es 75, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que ver con el número total de saludos? Bueno, pero hay unos números que se repiten, digamos, en todos esos 75. Digamos que si P1 saluda a P15 y P15 saluda a P1, se tiene que restar 1, porque es solo un saludo. Sí, por ahí. Vamos a ver. Pero ahí se cuentan dos. Pongámosle, digamos, dos personas, P y P', digamos, dos personas diferentes. Este simbolito, por si no lo conocen, es P' de abajo. Si P saluda a P', como dice el ejemplo, digamos que la persona 1 saluda a la 15, ¿verdad? Entonces, el saludo de estas dos personas lo estoy contando cuando conté cuántas personas saludó P y también lo estoy contando cuando conté cuántas personas saludó P', ¿verdad? Eso quiere decir que este número es 2 veces el número total de saludos. Pero pues si se divide entre dos, no un número completo. Un número. Sí, Y no hay medios saludos. exacto. Una persona recibió mensaje. O sea, la respuesta aquí simplemente es que no se puede, ¿verdad? O sea, hay formas de cambiar las reglas para que llegue, pero lo que está diciendo aquí es, primero, cada saludo lo estamos contando 2 veces, ¿verdad? Porque lo estamos contando por la primera persona y por la segunda persona. Entonces, este número que estamos sumando, 75, debería ser el número total de saludos y este número debería ser un número entero, ¿verdad? Pero 75 no es par. ¿Verdad? O sea, aquí me está diciendo que 75 es 2 por un número entero, 75 no es par. O sea que esto es absurdo, es una contradicción. ¿Está la respuesta? ¿Puedo poner algo? Pues, si uno quiere escribir bien la solución, cuando ya decimos, pero ya tenemos el absurdo, simplemente podemos decir contradicción, y para que quede bonito concluir, entonces, por lo tanto, no es posible
que cada persona salude exactamente. Exactamente. A otras 5. Entonces, para que quede bonito escribir la conclusión al final. Por lo tanto, no es posible que esto ocurra. O sea, lo que hicimos fue suponer que sí y llegar a una contradicción, una prueba por contradicción. ¿Ok? Y bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, cuando intentamos el problema, tal vez muchos se fueron por el camino de hacer el dibujo y hemos estado haciendo dibujos. Y vean que aquí hay un pequeño dibujo, ¿verdad? Pero realmente la solución aquí no está hablando del dibujo. Y lo que pasa con los grafos es que hace poco, al inicio hicimos un dibujo de 8 vértices en el tablero. Bueno, tal vez 9 si contamos el 5, pero lo dejamos tirado. Luego hicimos el cubo, que eran 8 vértices. Y ahorita 15 es un número no tan grande y uno puede hacer 15 puntos, pero todas las formas de las líneas empieza a aumentar un montón la cantidad de formas de hacerlo. Entonces, hacer un dibujo que represente todo lo que ocurre es imposible prácticamente, ¿verdad? O sea, realmente se puede porque es finito, pero es un número muy grande para hacerlo a mano. No tendría sentido. Como las rutas de los aviones, que se ve como un montón de líneas. Exacto. Sí, o sea, lo que pasa es que las rutas de los aviones ya es algo definido, ¿verdad? Aquí son posibilidades. Entonces, como ver todas las posibilidades, no se puede dibujar. Y cuando entramos a grafos, pues hay que distinguir qué podemos dibujar o qué podemos representar, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos semidibujos que representan algo que va ocurriendo, pero que no necesariamente ocurre. O que uno dice, bueno, aquí están los vértices, algo ocurre, y ahí vemos qué pasa en el resto. Y ahorita vamos tal vez entrando como en ese territorio. Pero antes de eso, aprovechemos para meter un poquito de teoría. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, muchas veces no vamos a hacer el dibujo, pero el dibujo nos va a guiar un poco. Pero hay una notación en grafos, que es la del grado. Entonces, es algo que podemos ir viendo por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo donde cada vértice estaba conectado con otros 3. Aquí teníamos un dibujo donde cada vértice estaba conectado con otros 2. Y en este otro, hablábamos de intentar conectar con otros 5. Esto tiene un nombre que se le conoce como el grado. Entonces, en un grafo, el grado de un vértice, usualmente le llamamos V, pero un vértice cualquiera, esto va a ser el número de conexiones que tiene V, la cantidad de vértices conectados a V. Es la cantidad de vértices conectados a V. Y muchas veces usamos dV, porque en inglés la palabra es degree. Aunque a veces libros en español también pueden ver grado GV, pero yo típicamente escribiría de dV. ¿Ok? Entonces, podemos definir este grado, que es la cantidad de conexiones, aunque aquí no lo estoy definiendo correctamente, pero para nuestro caso es suficiente. ¿Y por qué digo que no lo estoy escribiendo correctamente? Bueno, porque tal vez, hace poco mencioné las rutas de aviones, ¿verdad? Y tal vez hay 2 aeropuertos que son conectados por diferente aerolínea o incluso en la misma aerolínea diferentes vuelos. Entonces, en general, bueno, es posible que yo tenga lo que se llama un multigrafo, que quiere decir que yo tal vez tengo 2 conexiones diferentes de un vértice a otro. Entonces, en ese caso, el grado ya no es los vértices conectados, sino las conexiones que tiene. Pero vamos a dejar las cosas simples, entonces ignoremos esa posibilidad de momento. Pero, de nuevo, bueno, realmente para mí, teoría de grafos en este nivel se trata de usar la creatividad y definir
definir las cosas a gusto, ¿verdad? Aquí yo estoy definiendo el grado, que es la notación usual. Hace poco estamos hablando de saludos, ¿verdad? Pero era lo mismo, el número de saludos. Y en general uno puede definir estos parámetros cuando lo vea beneficioso. Pues aquí le vamos a llamar grados. Pero el primer resultado, un teorema fundamental, simple pero muy importante, se llama el lema del apretón de manos. O popularmente se le conoce así. ¿Por qué? Porque hablamos de saludos hace poco, ¿verdad? Pero típicamente, ¿cómo se saluda a la gente? Dando más. El saludo, el apretón de manos, digamos, tal vez hay métodos más modernos, ¿verdad? Aquí me están diciendo los que salieron con la pandemia, el pie, el codo, ¿verdad? No la mano. Y pues hay otras formas de saludar, pero una forma muy común es darse la mano. Entonces, un resultado fundamental aquí es el lema del apretón de manos. Y lo voy a escribir en notación, que es la forma más abreviada, y voy a decir lo que significa. Si ustedes quieren ahí apuntarlo de una forma diferente, adelante. Pero lo voy a escribir así. Este símbolo es el de sumatoria. Este símbolo es el de sumatoria. Y déjenme tal vez cambiar aquí, agregar la notación arriba. Yo les dije que el grafo tenía dos componentes, ¿verdad? Una son los vértices y otras son las aristas. Los vértices se notan usualmente con la letra V. Voy a ponerlo más aquí. V de vértices. Y las aristas, a veces en español se usa la A, pero la E es más usada porque en inglés es edges. ¿Okay? Entonces, dos componentes, V y E. Realmente uno le puede poner el nombre como uno quiera, pero esos son los que voy a usar yo. Entonces, lo que dice el lema de apretón de manos es que si yo cuento todos los saludos, ¿qué significa contar todos los saludos? Sería sumar, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas saludó la persona 1? ¿Cuántas saludó la persona 2? ¿Cuántas personas la persona 3? Lo que hicimos aquí, ¿verdad? Solo que en general pueden ser diferentes. En este problema todos eran 5. Pero en general, si yo sumo, este es el símbolo de sumatoria, y yo voy a sumar para cada vértice, voy a sumar su grado, lo que voy a obtener es un número par, pero más que eso, es el número total de saludos. Perdón, 2 veces el número total de saludos. O sea, 2 veces el número de aristas. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si la notación es un poquillo incómoda, pueden escribirlo a como lo entiendan. Voy a repasar otra vez los elementos para ver qué dice aquí. Lo que aquí dice es sumando todos los grados, ¿verdad? Esta E es el símbolo de sumatoria. Abajo dice V pertenece a V, quiere decir que estoy variando sobre todos los vértices posibles, V el conjunto de vértices. Lo de adentro es lo que estoy sumando. Esto es lo que sumo. Entonces sumo sobre todos los vértices. Y la notación de aquí era el tamaño de un conjunto. Entonces estamos viendo las aristas como un conjunto. Entonces este sería el número de aristas. Entonces ahí ya lo dije. ¿Ok? Igual, creo que ya no queda tanto tiempo de clase, pero algo que sí les quería decir, aprovechando, bueno, se los iba a decir antes, pero se me había olvidado. Estuvimos 2 semanas de clases, casi todos los días 2 lecciones. Bueno, depende si asistieron tanto a intermedio como elemental, tal vez se quedaron solo con un nivel. Y es bastante materia en general, ¿verdad? La idea no es que después de esas 2 semanas ya la hayan aprendido, pero que sepan, primero que existe, ¿verdad? Primero que todo que existe y que tengan alguna referencia. Los videos que hay en YouTube, entonces si ustedes pues saben que existe y más adelante pues sale la parte entera, ustedes dicen, bueno, no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero por lo menos fui a una clase, puedo revisar el material, puedo revisar el video, ¿verdad? O estudiar por cuenta propia ya sabiendo que eso va existiendo. Entonces la idea ahorita no es que dominen todos los temas que vimos. Y en particular este tema que escogí de grafos, pues lo que quiero rescatar es, primero, por un lado, la teoría está bien definida y hay mucho que se podría decir, pero realmente es la creatividad un poco.
¿verdad? Porque aquí estamos definiendo cosas que pueden ser técnicas si uno da la definición de un solo, pero aquí espero que hayan salido un poquito de forma natural. De hecho, básicamente, este lema es muy importante y el compañero casi que lo demostró antes de que lo mencionáramos. Entonces, ahí pueden pensar un poquito la prueba. Lo hicimos en el caso de arriba, pero es la misma cosa. ¿Okay? Y lo otro que les quería decir es que si de hoy aprenden una única cosa, o sea, si no entienden la mitad de la clase, solo entienden por lo menos una cosa, en realidad eso ya es ganancia. ¿Okay? Y ojalá que aunque los resultados no queden tan claros a veces, que por lo menos las ideas de cómo van funcionando las cosas sí. Porque a fin de cuentas, a veces cuando resolvemos problemas, especialmente cuando estamos en ejercicios, ¿verdad? O sea, si estamos resolviendo un problema que es construyamos un puente allá donde van a pasar muchos carros, pues es importante que salga muy bien, ¿verdad? Pero si solo estamos en clases, la idea es ejercitarnos y ir aprendiendo ideas, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, que esté buena la solución de uno o esté mala no es tan importante como lo que uno pueda ir aprendiendo. Ok, bueno, aquí hay una pregunta, que es que si en el programa de los saludos necesariamente se tiene que saludar a todos los invitados. No, no necesariamente. O sea, si se tuviera que saludar a todos los invitados, entonces siempre serían 14 saludos. Entonces no necesariamente se saluda a 14, sino que es todas las conexiones ahí posibles. ¿Qué es DV? No entiendo que la ve. Ajá. Sí, esta es una notación de grado. Estas dos lo que definen es el grado. O sea, el grado es un número, ¿verdad? Entonces, si pasamos a los ejemplos, de hecho, hagámoslos aquí nuevamente. Pero, o sea, pero eso solo se apuntaría solo la V. ¿Cómo? O sea, solo se apuntaría cantidad de vértices. Ya le digo, o sea, hagamos un dibujo. Regresemos a los ejemplos originales. Bueno, voy a hacerlo un poquito diferente. Hagamos un hexágono, ¿verdad? A, B, C, D, F, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo original, pero con 6 vértices. Entonces, aquí todos los grados son 2, ¿verdad? La cantidad de vértices. Entonces, yo escribo D de A es igual a 2. En este ejemplo, D de B es igual a 2. O sea, de hecho, aquí todos son 2. Voy a escribirlo. Entonces, la cantidad de vértices conectados a la arista. Más bien la cantidad de aristas conectadas con el vértice. Sí. La cantidad de aristas conectados al vértice. Sí. Okay. Entonces aquí el lema de apretón de mano, si lo vemos aquí, este es lo que se llama un grafo regular, ¿verdad? Porque todos los grados son iguales, no tiene por qué pasar así. Ey, ¿qué le pasa a esta cámara? Bueno, si la gente en Zoom está viendo lo mismo que yo, no está viendo absolutamente nada. Y yo creo que es por el internet. Entonces esperemos un ratito a ver qué. No, la clase pasada no sucedió nada. Que yo fui virtual. Sí, eso escuché. Ok, entonces ahorita, no sé, creo que es por el internet que la cámara está un poquillo, o sea, que la transmisión está saliendo un poquillo rara. Pero esperemos que ahorita se mejore. Mientras voy haciendo unos ejemplos y ahorita los repasamos. No. Espere, bueno, ya. Aquí lo moví un poco y por lo menos ahí el reflejo hizo que mejorara. Eso sí se me alejó toda la cámara. Ok, ya pueden ver, espero. Ok. Entonces lo que les decía es que, por ejemplo, un hexágono, si tengo un vértice, todos los grados van a ser 2, entonces D de A es 2, D de B es 2. Y cuando yo hago la suma, en este caso sé que la respuesta va a ser 12, ¿verdad? Simplemente porque 6 por 2, o sea, cuando son iguales es fácil, pero si hay diferencias que tirarlo. Y esto es 2 veces 6. Y vean que la cantidad de aristas, bueno, es un hexágono, ¿verdad? Entonces 6. Pero si yo lo hago diferente, qué sé yo, vamos a ir cualquier cosa. Entonces, aquí tengo, voy a llamarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, el nombre de los vértices no está importante, aquí son 6 vértices, entonces voy a escribirlo así, en la notación de conjunto. Y yo puedo ver que el grado de 1 es 2, que el grado de 2 es 4, que el grado de 3 es 3, el grado de 4 es 2,
el grado de 5 es 3 y el grado de 6 es 2. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de los vértices en V, lo que está diciendo es sume cuando V vale 1, sume cuando V vale 2, sume cuando V vale 3, cuando V vale 4, 5 y 6, porque estos son los vértices. Y lo que dice es, lo que estoy sumando son los DDVs. Entonces estoy sumando 2 con 4, con 3, con 2, con 3, con 2. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 5, 9, 11, 14, 16. Que es 2 por 8, ¿verdad? Y puedo contar también las aristas de esta forma. Una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, 6, 7 y 8, ¿verdad? Que es lo que dice el resultado. Eso se puede hacer al revés, como sabiendo las aristas, Dibujar sacar la los vértices. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una cosa es el valor numérico, que son cuántas conexiones hay, pero la otra pregunta es cómo se conectan, ¿verdad? Porque yo podría hacer una configuración un poco diferente. Podríamos sacarle todo. Pero aunque sea otra figura, va a ser en base a lo mismo. No necesariamente, o sea, podemos tener A menos que dos figuras diferentes que tengan, digamos, que los mismos grados. pero no nos podrían preguntar como hagan una figura con esta información y con todo eso. Pues en principio sí, o sea, Pero habrían varias respuestas. como podría haber varias respuestas, exacto. O sea, si yo le doy la lista de grados, que yo le digo, el primer vértice está conectado con tanto, el segundo, puede haber varias respuestas. Y tal vez hay respuestas equivalentes, tal vez no, eso es otro tema. Igual, así como pregunta se puede hacer, pero tal vez un poco sin gracia como en Olimpiadas, ¿verdad? Ya si lleva un curso de teoría de grafos ahí va a ser diferente, pero... Formarse con X. Sí, pero usualmente, pues, ese tipo de preguntas no las vamos a ver, pero sí, o sea, la información de los grados no es equivalente. Ahora, ¿por qué este teorema es... Ahora, ¿qué es lo que nos dice este teorema realmente? En realidad, este teorema, toda igualdad tiene dos lados. No sé si están haciendo mucha bulla. Toda igualdad tiene dos lados, ¿verdad? O sea, uno parte de izquierda y llega a derecha o puede partir de derecha a izquierda. Entonces, este resultado lo que nos dice es, si yo tengo información sobre cada uno de todos los vértices, yo lo puedo transformar en información global. Una duda. Eso solo sirve si hay dos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, si tienen algunos tres y otros tienen dos, en un caso así? Bueno, así como estamos definiendo los grafos, la arista siempre conecta dos vértices, ¿verdad? Si usted ya me quiere hacer un grupo de 3, ya es otra cosa. Pero eso ya no se podría hacer así. No, ya sería algo diferente, ¿verdad? Bueno, traigamos otro problemita. Que dice lo siguiente: tenemos un país, tenemos 15 pueblos y cada uno está conectado con por lo menos otros 7. O sea, no me dicen con cuánto está conectado. Lo que dice es que por lo menos 7 otros tenemos la conexión y que demuestre, bueno, conexiones, pensemos en carreteras, digamos, de que podemos pasar de un pueblo al otro si están conectados, ¿verdad? Y nos piden demostrar que no importa en cuál pueblo estemos, yo siempre puedo llegar a otro pueblo. Eso sí, tal vez tenga que pasar por otros en el medio. Entonces, esto de aquí es, regresando a lo que nos mencionaron de los aviones, ¿verdad? O sea, en teoría todos los aeropuertos deberían estar conectados de una forma. O sea, tal vez algún país tiene un sistema independiente, ¿verdad? Pero si yo quiero llegar a Alemania, a veces hay vuelos de Costa Rica o tal vez no hay un vuelo de Costa Rica, depende de la época un poco, pero tal vez puedo viajar por México e ir a Alemania, ¿verdad? Entonces hay una conexión de que no puedo ir directamente de este país a otro, pero si paso por un país, por dos países, o en principio tal vez más, ¿verdad? O sea, hay otro principio aquí que no estamos hablando, que es de optimizar, ¿verdad? O sea, nos interesa en los aeropuertos el hecho de que haya una conexión, de que de cualquier aeropuerto podamos llegar a otro. Eso sí, sería muy bueno que no haya que volar 50 horas y pasar por 10 aeropuertos para llegar de uno a otro, ¿verdad? Que ese ya es otro problema aparte. Pero lo primero es la conexión.
Entonces esto lo que nos dice es decir, este sistema, si hay por lo menos, pensemos, bueno, aquí son pueblos, podemos pensar aeropuertos. Si tenemos 15 aeropuertos y de cualquiera se puede viajar a por lo menos otros 3, eso sí, ida y vuelta, ¿verdad? Como funcionan las rutas. Entonces siempre se puede viajar de uno a otro, tal vez en varios pasos. Sí. Pero es que no entiendo por qué no se podría. Y si está conectado a otro 7, los otros, o sea, pueden pasar. O sea, si los otros están conectados a otro 7, siempre pueden ir por otro, porque no pueden estar conectados al mismo. Ya, voy a poner pausa. Ya, voy a poner pausa y ahorita hablamos. ¿Sí? Voy a poner pausa y piensen en el problema y ahorita revisamos. Es la solución. Sí. Espera, sí, sí. Es que, digamos, la división, pero no será completa, sino que estos se unen. Se unen 2, estos se unen, y estos descartan 2, que son los de arriba. Es que creo que lo expliqué mal. Sí, pero, o sea, sí está bastante cerca de la idea. Igual les voy a comentar cómo lo solucionaría yo. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Creo que la idea, a final de cuentas, tiene que ser algo similar, pero les voy a decir cómo lo argumentaría yo. Entonces, solución. Vamos a ver la solución. Lo primero es que nos dice que de cualquier pueblo puedo viajar a cualquier otro, ¿verdad? Entonces tome 2 cualesquiera. Y es algo que se hace bastante en matemática, que es cuando trabajamos algo general, o sea, son de cualesquiera parejas posibles, fije unas, pero démosle un nombre arbitrario. Entonces sean A y B, 2 pueblos. ¿Okay? Entonces, démosle nombre a los pueblos, porque antes es cualesquiera, y una vez que le damos nombre ya son 2 pueblos fijos, pero arbitrarios. Esto es lo que se conoce como arbitrario, pero fijo. Entonces, A y B representan 2 pueblos que pueden ser cualquier cosa, pero al darle nombre ya quedan fijos. Entonces, queremos demostrar que es posible viajar de A a B. Posible viajar de A a B, ¿verdad? Esta es nuestra meta. Y esta parte que acabo de escribir no es necesario hacerlo en una solución, pero cuando uno está empezando se recomienda poner la meta para saber a qué queremos llegar, ¿verdad? Si quiere ahorita vemos si es diferente, la vamos, pero continuamos con eso. Okay, entonces esta última parte no es necesario escribirla, pero puede ser una guía que nos ayuda. Y aquí lo que vamos a tener son 2 posibilidades. Entonces, hay 2 posibilidades. ¿Verdad? Una posibilidad es que A esté conectado con B. ¿Verdad? Y si está conectado, entonces sí podemos viajar de A a B de forma directa, ¿verdad? Entonces, listo. Viajamos de forma directa. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, ese es un caso, ¿verdad? O sea, son 2 posibilidades, una conectados o no, ¿verdad? Sí o no. Entonces, si están conectados, viajamos. Si no están conectados, voy a solo escribir si no. Entonces, lo que ocurre es que A está conectado, y voy a hacer un dibujo, con al menos 7 pueblos. Entonces, a mí me gusta hacer el dibujo así, pongo el vértice A, y pongo los vértices a los que está conectado A, lo voy a representar solo como un diagrama, un circulillo. Entonces aquí voy a hacer estas líneas como para decir A se conecta con esto, pero esto es
Esto se conoce como el vecindario de A, los vecinos de A. Entonces, A está conectado y este conjunto tiene por lo menos 7, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con B. B está conectado con por lo menos otros 7. Y si uno revisa estos números, tengo 8 vértices a la izquierda, 8 vértices a la derecha, pero en total hay 15 vértices, ¿verdad? 15 pueblos. Entonces, quiere decir que debería haber una intersección. O sea, este diagrama está malo, debía ser más como así. Aquí voy a dejarlo solo como cono. Entonces, hay un vértice que está conectado con A y con B. Quiere decir que puedo pasar de A a B. Entonces, agreguemos un poco de notación. Y tal vez hay algo que no dije, que quería introducir en este programa, pero se me olvidó, y es que hemos trabajado con grafos. Y como les dije antes, definir un grafo era definir vértices y aristas, ¿verdad? Entonces, tal vez para ponerlo aquí, el grafo se define tomando los pueblos como vértices y sus conexiones como aristas. Entonces, en este caso, lo que nos dice es el grado de cada vértice es por lo menos 7, ¿verdad? Para todo vértice. Y podemos escribir, si yo agarro un vértice cualquiera, yo puedo escribir lo que se llama el vecindario. Este es el vecindario de A, que sería todos los vértices conectados con A. O sea, los que están más cerca son los que yo estoy conectado. Entonces, se puede definir así, N de A es el conjunto de vértices U, tales que, y voy a escribirlo así, AU es una arista. No le voy a poner mucho énfasis a la notación, más que todo como lo estoy diciendo en palabras, los vecinos son con los que estoy conectado. Y entonces, básicamente, el tamaño del vecindario es lo mismo que el grado del vértice, ¿verdad? Por lo menos en estos grafos simples, que no hay multiplicidad en las aristas. Entonces, la cantidad de vecinos quiere decir lo mismo que el grado. Y entonces, lo que tengo es que esto es mayor o igual que 7. Tengo que NB, en el segundo caso, es el grado de B, también es mayor o igual que 7. Y como el tamaño de la unión es menor o igual a 13, ¿verdad? O sea, en este dibujo, A no está en el vecindario de B, ni tampoco está en su vecindario, no es vecino suyo. De hecho, déjenme poner los nombres aquí. Este conjunto sería NA, este conjunto es NB. N es de neighborhood, por cierto. Aquí sí ya es más complicado usar una notación en español porque sería V, y ya V son vértices, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber una intersección, simplemente por un conteo, dos conjuntos disjuntos, la suma de elementos se suman, y aquí tenemos que la unión es menor o igual que 13, y esto me dice que no pueden ser disjuntos. Es distinto de vacío. Entonces podemos tomar un vecino, existe un vecino, existe mejor dicho, un vértice, que es vecino tanto de A como B. Y así, un vértice, pongamos el nombre C, y así puedo llegar de A a B, pasando por C. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, hay otra forma de ver esto también, y es con lo que se llama componente conexa, que sería
básicamente todos los lugares, todos los vértices a los que yo puedo llegar desde un vértice. Y básicamente hay que formalizarlo un poco, pero aquí lo comentaba un poco el compañero, digamos, si hablamos de componentes, digamos de un vértice V, quiere decir que yo estoy en un vértice V y puedo viajar a ciertos vértices. Pero estas componentes son aisladas, ¿verdad? Porque si yo puedo viajar de un vértice de un vértice 1 a un vértice 2 y de 2 puedo viajar a 3, entonces puedo conectarlos y viajar de 1 a 3. Entonces quiere decir que lo que hay que probar es que no hay más de 2 componentes, ¿verdad? Pero si hubiera más de 2 componentes, perdón, que no hay más de una componente, si hubiera por lo menos 2 componentes, si hay 2 componentes, por lo menos 2 componentes. 2 componentes. Una tiene tamaño menor o igual a 7, simplemente porque estamos dividiendo 15 en por lo menos 2 números, uno tiene que ser menor a 7, pero una componente tiene que ser mayor que el grado de un vértice, ¿verdad? O sea, claramente todas las componentes van a tener por lo menos 7 vértices, ya que de un vértice salen por lo menos 7 aristas. ¿Puedes subir un poquito? Ahí está bien. Igual no me interesa tanto meterme ahorita en esa definición, pues tal vez con más tiempo me metería más en esa parte. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué hora es? Ok, entonces, para hacer unos comentarios al final, digamos, aquí en teoría hay bastante que se puede ver y si ustedes quieren aprender más teoría, pues les puedo pasar ahí más teoría, no pasa nada. Importante recordar, o sea, crear un grafo, son estas 2 componentes, estas conexiones. Se usa un poco más de teoría de conjuntos cuando se formaliza, pero de nuevo, hacer diagramas realmente es cosa de creatividad y acomodarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme vamos avanzando en abstracción, estamos hablando de diagramas puede ser una cantidad absurda de vértices, o puede ser algo que no hicimos en esta clase, que la cantidad de vértices sea la variable n. Entonces, que haya un problema que diga, tenemos n ciudades, donde n es cualquier número natural, es una variable natural, y entonces no podemos dibujar n, ¿verdad? Uno a veces hace un dibujo, representa el vecindario, que es algo que está cerca, pero no puede representar todo lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, aquí dibujé esto de aquí para representar el vecindario. ¿Por qué lo hice así? Porque no sé cuántos vecinos tiene A. Pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 11. Entonces yo no sé cuántos vecinos conectarle a. Y después de hacer eso, no sé cómo van a ser las demás conexiones. Entonces por eso lo representé simplemente con un diagramita aquí para decir, estos son los vecinos de A. La información que tengo son por lo menos 7. ¿Sí? Teorema fundamental, aunque es conocido como un lema, también se le puede llamar un teorema porque es muy importante. El lema del apretón de manos, que nos conecta toda la información local de los vértices con la información general del número de aristas. Entonces, tal vez en algún momento se los comentaba, o de nuevo, podemos pensar en un grafo que sea absurdamente grande, que puede ser una red social, contactos de WhatsApp o lo que sea, que imagínense la cantidad de usuarios que hay, y uno de contactos no tiene ni el 1% de estos usuarios, ¿verdad? Entonces, si uno se pone un vértice por cada uno de estos, el grado es bastante pequeño. Y aunque aquí lo dibujamos bastante bien, ¿verdad? Teníamos luego grafos finitos, el grafo de conexiones de una red social también es un grafo finito, pero absurdamente grande y no se puede dibujar. Pero como si hubiéramos dibujado en los pueblos. O sea, si hubiéramos intentado dibujar los pueblos, hubieran sido un montón de líneas. Sí, incluso cuando intentamos dibujar los pueblos son 15 pueblos y además, como son posibilidades, dice al menos 7, ¿verdad? No sabemos que sean exactamente 7 y además hay muchas formas de hacer estas conexiones, entonces no se puede realmente dibujar, pero el dibujo, vean que aquí está un dibujo que no es el grafo, pero nos ayuda a visualizar parte del grafo, que eso, de nuevo, aludir un poquito a la creatividad. Si les gustó la clase, pueden aprender un poquito más de grafos. Hay cositas que manejan un poquito informal, porque, de nuevo, la idea, quería irme más con las ideas y la creatividad,
Y también introducir un poquito los conceptos con los problemas, ¿verdad? Porque definir el grafo desde un inicio, definir lo que es el grado, el vecindario, es algo que uno puede hacer sin un solo ejemplo, ¿verdad? Pero me parecía que valía más la pena también para ver cómo lo aplicamos aquí.